¿Cómo están, Barrio Cósmico? Este 11 de agosto nos veremos en la videoconferencia nivel 4 de Iniciación Cósmica, los secretos del mundo espiritual para transformar el mundo físico. Como es videoconferencia, no importa el lugar en el globo terráqueo o en el universo que se encuentre. En estos números que usted llame, le darán información para que pueda acceder a este nivel 4. Luego de eso, nos vamos a ver en el hermoso país México, en Monterrey, 28 de septiembre, en Tijuana, 29 de septiembre, Guadalajara, 3 de octubre y Ciudad de México, el 5 de octubre. Así que la conferencia se llama Seleccionados por Extraterrestres. Pero en esta conferencia no solamente usted verá evidencia, información y conocimiento, también le enseñaré a quitarse los bloqueos económicos, bloqueos energéticos, bloqueos a meditar, y en una de esas me voy hacia la montaña, un cerro que se llama Topo Chico. Y estando en ese cerro que se llama Topo Chico, yo estoy subo y empiezo a sentir un llamado extraño a esa montaña. Entonces subo, medito ahí, luego bajo. Y esa noche madrugada, que era un viernes en la noche, subo a hacer otra vez una oración cuando se está poniendo el sol y empiezo a sentirme como un poco de cansancio. Y me quedo en la azotea. Y en eso empiezo a sentir 3 miradas así bien fuertes que me despiertan. Yo despierto y no me puedo mover, tengo como parálisis. Y esos 3 eran como unos seres grisáceos, fíjate. Y me dicen que yo qué quiero. Entonces le digo, primero quiero moverme, ¿qué quieres? Y yo no me podía mover. Le digo, yo quiero moverme. Entonces vienen ellos y agarran como una especie de esfera y me la tiran. Era como una especie de tipo orbe y me atraviesa la mente y me estalla en la mente y yo siento que sé todo, cualquier cosa que yo me sentí súper inteligente ahí y un éxtasis, y luego los alcanzo a ver y déjenme moverme, y al mismo tiempo yo veía muchas cosas que yo no sabía y se desaparecieron. Los 3 se desvanecieron, y justo cuando se desvanecen yo me puedo mover y yo digo, ¿y eso qué fue? Y luego veo unas luces que se van. Y yo digo, qué loco esto. Ese día, es viernes en la noche, bajo y vivía con otros que vendían periódicos, que eran amigos míos. Y yo digo, si le cuento a estos no me van a creer. Entonces me meto al baño y todos teníamos la costumbre de ver las noticias mientras nos alistamos. Y ahí dicen, aquí en directo acaban de grabar unas naves en Topo Chico, y ahí lo mostraba. Y yo salgo y le digo, Steven, eso me pasó a mí aquí arriba, esos son. Y ahí está todavía ese reportaje de esas luces en Topo Chico. Qué bueno, Dios. Y luego, bro, duermo tranquilo ese día y esta voz me dice, ok, ya tienes lo que necesitabas, hoy tienes que regresarte al Salvador. Y de El Salvador te vas a ir a un lugar que va a ser pacífico, verde, y me describen un lugar. Pero yo dije, pero en El Salvador no hay nada así. Pero le voy a hacer caso a la voz. Yo llegué donde el jefe, le dije, jefe, hoy es mi último día. Tome, ahí está, listo. Y él no se lo creía, y me dice, pero ¿por qué te voy a subir el sueldo? No pasa nada. No, le digo, ya me voy. Entonces me voy justo, y en esos días, como a los 3 días, conozco a mi esposa que vivía en Suecia. Y claro, ella con un año antes había comprado ya el vuelo, fíjate, porque sintió que tenía que comprar el vuelo. Entonces compró el vuelo justo los días que yo regreso y coincidimos en El Salvador. Y luego ella me dijo, yo ni tenía pensado ni ir a El Salvador, pero había algo que me decía que lo comprara, me dijo, un año antes. Y fue la fecha que yo ya estaba en El Salvador, 3 días antes, te digo. Y ella me dijo, vente conmigo a Suecia. ¿Suecia? Sí. Pero ella ya tenía como un visado o algo. No, ella es ciudadana sueca. Ah. Yo no tenía nada, porque antes no se necesitaba nada en El Salvador. Ella sí es ciudadana sueca. Entonces pues ella me trajo a vivir ahí. Y cuando vi, yo dije, estos aliens me dijeron eso y esto es lo que estoy viendo. Y justo ese día que yo llego, una flotilla de naves pasó, que la tengo grabada desde aquel entonces todavía. Sí, esto puede ser que lo haya subido alguna vez. Sí, lo vi. Y tengo la flotilla de naves que el día que yo llego a Suecia pasan.
Y bueno, la cuestión que, pero posteriormente me divorcié de ella por los aliens también. Y bueno, hoy ya las cosas han cambiado mucho. Hace como 3 días, pues fui a su boda, se casó de nuevo y yo estaba ahí. Claro, pero fíjate, esto, ¿te acuerdas en el podcast paranormal que en las ventanas de allí salieron? Tengo que decir que ayer, cuando fui a verle y tal, quedamos en la playa cerca de donde vivo yo, y yo no te dije nada, ¿te acuerdas? Pero yo estaba ahí, bueno, en la orilla, esperando, Marcelo, me saludaste, y había una esfera ahí arriba. Y esto lo digo de corazón, que no es por hacerlo. Y le dije, tío, ¿te acuerdas que te lo dije digo, Sí. bueno, tú lo tienes normalizado, pero para mí no es normal. Y estaba ahí y bueno, se fue, digo, no sé qué pasa con este hombre, le persiguen o algo, yo qué sé. Claro, fíjate, estos videos que usted está viendo ahorita en pantalla son afuera de mi casa. Yo estoy ahí con mi familia y de repente, eh, en este caso, mi esposa me dice, ay, allá afuera hay una esfera. Y sale a verla y yo le digo, ah, sí, pues son ellos, es que tengo que ir a una reunión al bosque. Y de repente vemos más naves allá afuera. Y yo le digo, bueno, le digo, voy a grabar esto, la verdad, porque está bien grabar, estamos todos. Y salgo corriendo y hay mucho frío. Y salgo y la grabo todo el comienzo porque ella pasa al otro lado y espera que la grabe. Entonces la grabo y ahí se ve la esfera, es como un disco, y está enfrente de nosotros y ahí está grabando. Y a veces llegan orbes que también los he grabado y se posan ahí. A veces voy caminando y me dice una voz, mira, aquí estamos. Y veo y ahí están las esferas alineadas. Y en el caso de Fepo, ese día yo le estaba contando cuando comencé a trabajar con extraterrestres. Entonces estaba tocando ese tema cuando ahí se aparecen estos Sí, sí, compañeros lo de... vi en el podcast. Es que Fepo se asoma, ay, mira, 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 se ve claramente. Es brutal. Sí. Aquí, la cuestión es que, bueno, esto ya lo contaste en el podcast de Fepo, que ya trabajaste para los extraterrestres, etcétera, etcétera. Pero como tú tienes mucho conocimiento del tema, hay un tema que a mí siempre me ha apasionado, que son los reptilianos, ¿no? Y estos seres, hay como clasificaciones, que si buenos, que si malos, que si tal. Principalmente, ¿tú qué sabes? Y además, si has visto estos seres reptilianos, si son tan malos como dicen, si no lo son, ¿qué opinas tú y cómo lo ves? Fíjate, en mi trabajo con aliens he tenido la oportunidad de ver diferentes razas, diferentes, en donde lo que le da vida inteligente, llamémoslo así, a un ser es algo que se le conoce en el mundo alienígena como la molécula de Dios. Esa molécula de Dios solamente puede implantarse en una persona o en un ser cuando este ser llega a cumplir la figura de la estrella, es decir, el pentagrama, la cabeza, manos, pies. Ujú. Cuando un ser llega a ese nivel de cuerpo, se le otorga la molécula de Dios. Entonces, a partir de ahí ya tiene una conciencia, ya tiene intelectualismo, inteligencia, sabiduría, todo, espiritualidad. Pero un ser tiene que llegar a ese punto de estrella, del cuerpo estrella. A partir de ahí van. Entonces, he visto diferentes tipos de raza. Entre ellos, una vez sí vi a un reptil, pero en los reptilianos, si bien es cierto, todo es relativo. Fíjate, entre lo que es malo y lo que es bueno. Por ejemplo, yo estuve entre los que nosotros catalogaríamos como malos. ¿Por qué? Los catalogaríamos por malos porque nos come, ¿verdad? Pero ahora vengo y te pregunto, si tú le preguntaras a una lombriz quién es el más mal ser de todos, ¿quién te diría? La gallina. La gallina, el pájaro, lo que El sea, sí. pájaro. Pero para ti no. Y Claro. si le preguntas a la gallina quién es el más malvado de todos, ¿qué diría? Nosotros quizás, porque nos lo Sí. comemos. Pero somos malos por eso. Bueno, ¿No? no, en teoría dicen que es la cadena alimenticia, etcétera, Exacto. etcétera. Imagínate entonces que hay una cadena alimenticia cósmica en donde nosotros no volvemos alimento. Pero tienen culpa los reptilianos de que su sistema digestivo alimenticio estemos nosotros incluidos. Pero claro, aquí el tema está. ¿Crees que son dos temas? ¿Crees que están entre nosotros y crees que todos estos miles de personas que aparecen durante
el año o las estadísticas que dan los estados, han desaparecido tantos miles de personas. ¿Crees que es porque los secuestran y se los comen? Fíjate que vuelvo a clasificar en este caso, en el tema de los reptilianos. Cuando he hablado con él, es esta respuesta que te estoy dando la que él me dio. Porque claro, yo no lo veo así. Pero yo te estoy dando la respuesta que él me dio. Y le digo, no, le digo, realmente si lo veo desde ese punto, pues no. ¿Quién nos hizo así? Yo le digo, pues bueno, supongo que Dios, la fuente. Exacto. Entonces, ¿cómo nos vamos a alimentar si Dios nos hizo así? Entonces, tampoco es directo, al menos ese que yo conocí, no es que se alimente en sí de tu cuerpo. A menos ese. Él decía que él se alimentaba de todas las emociones negativas que tenía el ser humano. Y él fue el que me enseñó una clasificación de los depredadores, por ejemplo, los cazadores. Y se la voy a esquematizar de esta manera. Sucede que un reptiliano, si se alimenta de cosas malas, el enojo, estrés, todo eso. Fíjense. Pero también hay reptilianos que se alimentan de las cosas buenas, del amor, la compasión, todo. Entonces, hay diferentes cócteles a nivel energético en los que se pueden alimentar. Pero este reptil me dijo de que él realmente no provoca las cosas. Ellos sí se alimentan de cuando la persona llega así. Pero que cuando llega así, no es que ellos lo provocan. Entonces me dice de que las personas, los seres humanos, mala suerte de nosotros, ¿verdad? Que provocamos todo el tiempo conflictos energéticos. Por ejemplo, en el hogar, cuando un hombre y la mujer se gritan, las palabras que son energía prácticamente. Las personas pueden, no lo hagan, pero pueden averiguar que hay experimentos donde a una planta tú le dices cosas feas y se pone marchita. Tú le dices cosas bonitas y se pone bonita. ¿Pero por qué? Porque las palabras encierran la energía. Ok, entonces cuando tú tienes conflicto con tu pareja, tú le dices cosas feas. Ella te grita, lo que ustedes están arrojando realmente que es energía negativa. Lo mismo con los hermanos, lo mismo en el tráfico, donde sea. Entonces se arroja energía negativa, que eso, sin que lo sepan, ¿qué sucede? Se abre un portal en el bajo astral. Entonces se abre el portal en el bajo astral a raíz de eso, y hay unos parásitos energéticos que vienen del bajo astral y primero se establecen en las esquinas de la casa. Estos que se establecen en las esquinas de la casa, por medio de tus conflictos, empiezan a desarrollarse y estos se vuelven muy poderosos a nivel psíquico. Entonces, ahora comienzan ellos a provocar las peleas. Por eso ustedes se van a fijar que en los hogares a veces se da de que pelean por una tontera y dicen, es que peleamos por una estupidez. Una cosa tan tonta, comenzaron a pelear y se fueron, tal vez no a los golpes, pero fue una cosa bien tonta. Entonces fue absurdo. ¿Por qué? Porque hubo manipulación de parte de estos seres para que ustedes comenzaran a pelearse. Cuando comienzan a pelearse, ahora sí, estos seres energéticos que están ahí comienzan ahora a alimentarse de todo lo que ustedes están generando. Luego de ello viene otro mucho más fuerte al que yo denomino el cazador. Este cazador también está en el bajo astral, pero el bajo astral tiene 7 niveles. Este cazador se encuentra en el segundo nivel. En el segundo nivel, este cazador entra porque olfatea que están los parásitos energéticos. Entonces se da cuenta que allá está la comida. Y cuando aumenta el conflicto, ya no se abre un portal en el primer nivel, se abre en el segundo nivel del bajo astral. Entonces vienen los cazadores. El problema de los cazadores está que ellos no son ni suficientemente astutos ni rápidos energéticamente para cazar a los parásitos. Entonces necesitan una presa. ¿Cuál es esa presa? El humano. Viene esto. Este cazador es el que provoca la ansiedad y la depresión. Entonces, el cazador busca quién es el más débil de la familia y a ese le ataca con una ansiedad y la depresión. Cuando tiene este estado de ánimo depresivo y con otras enfermedades emocionales,
Los parásitos se alimentan de esto. Entonces viene el parásito y comienza a alimentarse de esto. Viene el cazador y cuando estos están alimentándose, el cazador se come a estos parásitos energéticos. Libera al humano, a la persona, lo libera y no le da depresión. Por eso tú has visto que de repente están en depresión y ya se sienten bien como si nada. Y de repente vuelven a recaer en depresión y ansiedad. Porque el cazador está ahí. El cazador dice, ok, tengo hambre de nuevo. Ataca otra vez a la misma persona. Que recaiga, viene el parásito, él come y todo. Y te has vuelto una carnada. Entonces tienes los cazadores, los Depredadores. depredadores y falta la carnada. ¿Qué somos nosotros? Pues cuéntala, cuenta qué es la carnada, porque La- eso es lo que me da como... Claro, la Más- carnada nos convertimos nosotros. Y es este ser el que provoca la ansiedad, la depresión, porque nos usa de carnada para que estos vengan. Ahora, todo esto que acabas de ver, todo este juego que acabas de ver, prácticamente de eso es lo que se alimentan los reptilianos. Pero las personas, eh, entiendo que de esto no hay tanta información. En mi caso lo sé por mi trabajo con alienígenas. Yo veo todo el esquema de cómo trabajan los gris, los reptiles, los insectoides, todo. Entonces, está todo este esquema de alimentación. Entonces, realmente ellos no provocan estas cosas. Esta categoría. Pero puede haber otra categoría que efectivamente sí se alimente de lo físico con nosotros. Obviamente. Entonces, pero de eso, él me habló muy escuetamente de que sí existen estos reptiles que comen humanos, pero también existen reptiles que se comen a sí mismos como reptiles, como un canibalismo. También existe eso. Claro, o sea, entonces, ¿qué es lo que justamente lo que te he comentado antes? A mí, o sea, da miedo realmente. Da miedo pensar, ¿no? Que te pueden secuestrar, que te pueden venir a buscar y te conviertes en su alimento. Es como algo imposible, ¿no? Como algo que no... Claro, pero fíjate que ellos, no es que te esté diciendo cualquier cosa a ti. Claro, No, claro. no comen cualquier cosa, güey. No comen cualquier humano.